Muy bien, vamos a continuar ahora con un ejercicio entonces de esto de las leyes de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a tener un capacitor como el que mostramos en la figura anterior, un capacitor que tiene un área de 5 centímetros cuadrados, las placas, y tienen una separación de 2 milímetros. Hay que tener ahí claro dos cositas antes de seguir. Bueno, el área dice que son 5 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para pasarlo a metros cuadrados, lo multiplicamos por 10 a la menos 4 para hacer la conversión. Entonces, vamos a poner eso por aquí de una vez. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, esa sería el área. Y la distancia de separación, la distancia D, dice que es de 2 milímetros. Entonces 2 milímetros sería 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Dice, las placas están en vacío. Entonces la permitividad va a ser la del vacío, como tal, el valor de épsilon. Vamos a anotarlo también para tenerlo ahí bien documentado. Son asuntos que el problema no nos da, pero que tenemos que tener claro. Épsilon sería 8.854 por 10 a la menos 12 y las unidades son coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado. Perfecto. Dice, la corriente de carga tiene un valor constante de 1,80 miliamperios. Entonces sigo. Vean que entonces la corriente de carga es 1,80 por 10 a la menos 3 amperios. Vean que las conversiones son importantes. En T igual 0 la carga en las placas es 0. ¿Ok? Perfecto. Dice, calcule la carga en las placas, el campo eléctrico entre ellas y la diferencia de potencial cuando el tiempo es de 0,500 microsegundos. Entonces el tiempo sería 0,500 por 10 a la menos 6 porque es el prefijo microsegundos. Entonces vamos a hacer esa primera. Entonces vean ustedes que lo que me piden es la corriente. Entonces, bueno, en este particular, pues vamos a decir de que la corriente de carga, o que la carga más bien, va a ser igual, lo que me piden es la carga, la corriente por el tiempo. Y vean que los dos datos los tengo. La corriente es 1,80 por 10 a la menos 3 amperios y el tiempo es 0,500 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ok? Ese sería el valor de la carga en el capacitor como tal y eso nos da 9 por 10 a la menos 10, 9 por 10 a la menos 10 coulomb. Me pedían también el campo. Bueno, el campo es la carga entre epsilon 0 por el área. Entonces, son valores que tengo. Acabo de encontrar la carga. Entonces, vean ustedes que sería 9 por 10 a la menos 10 coulomb entre epsilon 0, que ya lo teníamos ahí, que es 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb a la 2 entre newton por metro a la 2 por el área que es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Tenemos ese número, dice que es de 2.03 por 10 a la 5 voltio por metro o newton sobre coulomb, como quieran escribirlo. 2.03 por 10 a la 5 volt por metro. Y me pedían también el voltaje. Bueno, para encontrar el voltaje digo que el voltaje es el campo eléctrico por el valor de la separación. Esto para el capacitor como tal de placas paralelas. Y entonces el campo eléctrico es 2.03 por 10 a la 5 voltio por metro. Y la distancia de separación que es 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿De acuerdo? Y eso nos da 406 voltios. Perfecto. Ya tengo la pregunta A. Voy con la pregunta B. La pregunta B dice, determine el cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo, la razón de cambio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, voy a usar un poquito aquí. Entonces decimos que, ojo,
porque la función que yo tengo, y la voy a marcar aquí para que ustedes la tengan ahí clara, la función que yo tengo es esta, ¿verdad? Esta es la función de campo eléctrico. Entonces, esta es la función que tengo que derivar con respecto al tiempo. Entonces digo que la derivada del campo con respecto al tiempo es la derivada, y ojo con la función que voy a trabajar, sería la derivada de esto, de Q con respecto a epsilon 0 por el área con respecto al tiempo. Y observen que epsilon 0 y el área son constantes. Entonces, quiere decir que lo que voy a tener es la derivada de Q con respecto al tiempo entre epsilon 0 por el área. Y, jóvenes, la derivada de Q con respecto al tiempo es la corriente que vamos a tener entre epsilon 0 por el área. Y vean que eso es un número. La corriente la tengo 1.80 por 10 a la menos 3 entre, y lo de abajo es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb a la 2 entre Newton por metros a la 2, y el área es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y vean que eso lo pongo en la calculadora y me da que esa tasa de cambio del campo eléctrico es de 4.07 por 10 a la 11 por 10 a la 11 voltios sobre metro por segundo. ¿Ok? Excelente. Y la pregunta se dice que calcule la densidad de la corriente de desplazamiento y que calcule el valor de esa corriente. Entonces, bueno, voy a ejecutarlo. Vean ustedes que esa densidad de la corriente de desplazamiento es el valor de epsilon 0 por el diferencial del campo con respecto al tiempo, y esos valores ya los tengo, porque vean que epsilon 0 es 8.854 por 10 a la 12 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado, y el otro también lo acabo de calcular, es 4.07 por 10 a la 11 voltio entre metro por segundo. Voltio entre metro por segundo. ¿Ok? Muy bien. Ponemos eso en la calculadora y nos da como resultado 3,60 amperes por metro cuadrado. Y a partir de ahí encuentro la corriente de desplazamiento, que la corriente de desplazamiento es el valor de J por el área, o sea 3.60 amperes por metro cuadrado por el área, que es 5.00 por 10 a la menos 4 metros a la 2, y esto me da como resultado 1,80 por 10 a la menos 3 amperes. Y observen esto, que la corriente de desplazamiento y la corriente que me da el problema originalmente, que es la corriente de carga, son exactamente iguales. Ok, bueno, muy bien. Y para cerrar, vamos a hablar un poquito de superconductividad. En este particular, pues este tema de superconductividad es la propiedad de un superconductor, es la desaparición súbita de una resistencia eléctrica cuando el material se enfría por debajo de lo que se conoce como la temperatura crítica. Entonces, es importante tener claro de que vamos a tener una magnitud mínima de campo para eliminar esta superconductividad a un valor por debajo de esa temperatura crítica, y ese valor se llama el valor del campo crítico como tal. Hay diferentes ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos el efecto Meissner. ¿Qué es lo que sucede con el efecto Meissner? Bueno, tenemos un material superconductor con un campo magnético que está a una temperatura mayor a la temperatura crítica. Cuando el material se enfría por debajo de esa temperatura crítica, va a tener un flujo magnético que es expelido del material, como lo observamos aquí en la figura B, y el campo en su interior va a ser cero. Entonces,
Ese es el fenómeno que conocemos también como levitación magnética. Entonces eso se utiliza, por ejemplo, en los trenes de alta velocidad. Ese fenómeno, ese campo que se va a expelir o ese flujo que se va a expelir del material, pues lo que hace es que va a generar una relación íntima con el otro campo. El objeto va a quedar totalmente en levitación y lo que hace es que el objeto se le puede meter todo el potencial, toda la potencia más bien que usted guste, y no va a tener fricción porque va a estar literalmente en el aire por este efecto Meissner. Y bueno, vamos a tener esos trenes de alta velocidad que se mueven a 300 kilómetros por hora o más incluso. Entonces, bueno, esto es un fenómeno muy utilizado. Hay otros fenómenos de superconductores. Por ejemplo, vamos a tener para los materiales diamagnéticos o paramagnéticos, las levitaciones de los imanes. En fin, hay dos tipos de superconductores, tipo 1 y tipo 2, dependiendo del material, en la fase en la que se encuentren. Por ejemplo, los tipo 2 se utilizan para fabricar electroimanes, ya que los campos de estos son mucho mayores que los del tipo 1, para que lo tengamos ahí claro. Esos tienen dos tipos de campos magnéticos críticos. Es decir, hay toda una teoría de esto. Creo que podríamos hablar un curso completo de este tema, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí para que tengamos una idea de cómo es que trabaja este particular de los superconductores. Muy bien, y para cerrar, un par de problemas, o un problema más bien, es este que está acá, un dieléctrico con una permitividad. Me da la permitividad, dice: llena por completo el volumen entre dos placas de un capacitor. Para T mayor que 0, el flujo eléctrico a través del dieléctrico es 8 por 10 a la 3 voltios por metro sobre segundo a la 3 por T cubo. Entonces dice: el dieléctrico es ideal y no magnético. La corriente de conducción en el dieléctrico es igual a 0. Entonces la pregunta es: ¿en qué momento la corriente de desplazamiento es igual a 21 microamperios? Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es pues solucionar. Vamos a tener que esa corriente de desplazamiento va a ser igual a epsilon a epsilon no, a epsilon, pero no la de corriente, la de FEM, sino más bien a esta chiquitita, la que tenemos que hacer relación, por el d de phi con respecto al d de t. Hacemos relación a este valor y entonces, bueno, tendríamos que esta corriente sería este valor que nos da el problema, que el problema decía que era 3,5 por 10 a la menos 11. Si hubiese estado en el espacio libre usamos 8,854 por 10 a la menos 12, pero bueno, no, ese me dan un problema con una particular. Entonces sería el valor por el diferencial y vean lo que tendríamos que es la derivada de la función, y la función, vamos a buscarla un momentito. La función decía que era, vamos a ponerla aquí, 8 por 10 a la 3 voltios, ¿verdad? Bueno, unidades de 3 con respecto a t. O sea, tendríamos que sería e, y la derivada de esto sería 3 por 8 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Entonces, y las unidades, bueno, por t a la 2, y ahorita ponemos las unidades. Entonces, 3 por 8, 24. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Entonces serían E, que vale 3,5 por 10 a la menos 11. Aquí lo voy a poner sí con unidades. F entre M por 24, que es 3 por 8, ¿verdad? 24 por 10 a la 3 voltio por metro sobre segundo al cubo. Vamos a ponerlo bien, voltio, así, voltio por metro sobre segundo al cubo.
y esto por t a la 2. Entonces vean que lo que me dicen es que la corriente de desplazamiento tiene que ser 21 microamperios, o sea 21 por 10 a la menos 6 amperios. Entonces lo que ocupo encontrar es el tiempo, esa es la incógnita, eso es lo que me pedían en el problema. Bueno, vean ustedes que ya tengo una ecuación armada para eso, que es esta. Entonces lo que hago es despejar el tiempo, sustituir ID por ese valor. Entonces me quedaría así, 2,1 por 10 a la menos 6 amperios entre, y de este otro lado, bueno, no tengo ese número, voy a ponerlos así, 3.5 por 10 a la menos 11 farads por metro por 24.0 por 10 a la 3 voltio por metro entre segundo al cubo. Esto es igual a t, y como está al cuadrado le saco raíz, ¿verdad? T a la 2, y como está al cuadrado le saco raíz, y me da que el tiempo son 5 segundos cuando soluciono eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí les dejo algunos otros ejercicios resueltos para que ustedes los puedan ver, y les dejo un problema adicional con la caída de una espira cuadrada para que vean ustedes un poquito ahí qué interesante que se presenta ese problema. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos en la próxima.